Presentamos tres finales de rey y torre contra rey y peón, pero ¿siempre gana la torre? No siempre es así. En algunas oportunidades el peón puede lograr el empate y en casos excepcionales puede lograr también la victoria. Depende de la posición de las piezas. Veamos aquí, el negro tiene dos opciones: o ir con el rey a B6 y bordear el peón hasta A4 y apoyar su avance, o de lo contrario avanzar directamente el peón. Vamos a ver la línea principal donde el negro juega rey B6. Pero también vamos a analizar evidentemente lo que ocurre en caso de que el peón avance. En este caso, las negras tienen su rey cortado, lo cual le impedirá defender su peón. Después de eso, bueno, como en todo tipo de final así, de este tipo, las blancas deben acercar su rey para intentar atacar el peón del contrario e impedir su promoción. Veamos qué ocurre aquí. Tenemos en esta posición, después de rey G7, dos alternativas. Una, que el peón avance, que es la línea principal de esta subvariante. Y la otra, que el rey de las negras se mantenga en las tres casillas indicadas en el círculo verde. Veamos las dos alternativas. Primero, vamos a ver, bueno, ¿qué ocurre con esta variante? En este caso, las blancas ganan el peón por medio de torre H3 y el peón no puede ser defendido. B2, torre B3 y el peón se pierde. Ahora, después de rey G7, veamos la otra alternativa, que es en el caso de que el rey se mantenga en estas tres casillas. Aquí el blanco puede maniobrar perfectamente de esta forma: rey F6, rey C6, torre E5. ¿Para qué esta maniobra? Bueno, para que la torre mantenga al rey cortado y no pueda salir en defensa del peón. Y el rey blanco de esta manera entonces vendrá por esta vía para apoderarse del peón adversario. Después de rey B6, rey F5, rey A6, rey E4, rey B6 y rey D3, el peón está perdido igualmente. Pero regresemos a la línea principal donde las negras en este momento juegan rey B6, a lo que sigue el acercamiento del rey. Con el apoyo de su peón, el rey negro pretende romper el bloqueo de la torre en la quinta fila, pero esta maniobra es muy lenta y permite al rey blanco acercarse. Por lo tanto, rey A5, rey F6, rey A4, rey E5, B4, rey D4, B3, rey C3 y el peón será capturado fácilmente. No hay duda en este objetivo. Pasemos ahora a otro ejemplo. En este caso, el rey de las blancas está muy lejos y el de las negras está protegiendo muy bien a su peón, quien marcha hacia la primera horizontal apoyado por su monarca. Las negras continúan con el avance del peón. El rey debe seguir en busca del peón, pero ya es tarde. Después de E2, rey D5. Si el rey estuviera en este momento en la casilla en D4, entonces podría evidentemente llegar a D3 y ganar el final, pero está muy lejos, por lo que las negras juegan rey E3, rey C4 y después de rey F2 el peón va a promoverse en dama
y se tendrá que producir el cambio de la torre por la dama, con lo cual rey contra rey será tablas. Veamos el tercer ejemplo. En esta posición, el rey de las blancas está por detrás del peón y lejos, por lo que debe maniobrar de tal forma que poco a poco se acerque al mismo y con la ayuda de la torre en el momento preciso, cuando los reyes estén en oposición, dar un jaque para obligar al rey a ponerse delante de su peón, con lo que el rey blanco aprovechará para ubicarse en mejor posición. En este caso tenemos la continuación rey de 6, con lo cual el rey va poco a poco a acercarse, como habíamos mencionado. Las negras tienen dos posibilidades. Una, la línea principal, avanzar G4, y la otra, rey E4, con el fin de impedir que el rey se acerque lo más posible al peón. Veamos la línea de la subvariante con rey E4, a lo cual el blanco continúa con torre G7, una jugada intermedia importante para forzar al rey a acercarse a su peón y que le ceda terreno al rey blanco. Después de rey F4, la mejor jugada, el blanco sigue con rey D5, G4, rey D4, rey F3. Aquí, en esta posición, si el peón avanza, entonces sería peor para el negro, puesto que los reyes están en oposición y vendría un jaque en F7, obligando al rey a ceder terreno para que el blanco entre más cerca de su peón. Por lo tanto, la jugada es rey F3, pero rey D3, manteniendo los reyes en la oposición. Pero aquí no es la oposición del final de rey y peones, sino con el objetivo que después que el peón avance, entonces dar un jaque en la columna en F7, y después de rey G2, rey E2, la posición es completamente ganadora, y esta posición la veremos en la línea principal, por lo que no vamos a analizarla aquí. Regresando a la posición inicial, después de rey D6, nos vamos a la línea principal con G4, rey D5, rey F4, rey D4. Como ven, estamos en la misma situación del análisis anterior, pero por otra vía. Rey F3, rey D3, y ahora dos alternativas. Una de ellas es rey F2, que es una de las variantes de la línea principal, pero sigue en este caso también el siguiente jaque, que es muy bueno, rey E1, y después de torre G7 el peón caería. Aquí, en esta posición, después de este jaque, veamos qué ocurre. Si, por ejemplo, el rey se pone delante del peón, entonces vendría rey E2 y estaríamos en una situación similar a lo que ocurre en la partida o en la línea principal. Por lo tanto, después de rey D3, sigue la línea principal G3, y como los reyes están en oposición, continúa torre F7 jaque. Debido a este jaque, el rey negro tiene que dejar pasar al rey blanco y esconderse delante de su peón. Por lo tanto, la casilla clave en este momento es E2, y así después de rey G2, rey E2, y las blancas ganan el peón sin esfuerzo. Esta posición la habíamos visto ya en los primeros análisis, y vamos a continuar para ver cómo se captura el peón. Rey H2, rey F3, G2 y ahora jaque, con lo que fuerza al rey a ir delante del peón, y tras torre G7
el peón cae inevitablemente. Espero que estos 3 finales le ayuden a comprender determinadas maniobras en esta lucha de final de rey y torre contra rey y peón. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!